Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 2 de julio del 2025. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, del versículo 28 en adelante. Los endemoniados Gadarenos. Al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros y tan furiosos que nadie era capaz de pasar por aquel camino. Y se pusieron a gritar: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Había allí, a cierta distancia, una gran piara de puercos, paciendo, y le suplicaban los demonios: si nos echas, mándanos a la piara de los puercos. Él les dijo: id. Saliendo ellos, se fueron a los puercos, y de pronto toda la piara se arrojó al mar, pereció abajo y perecieron en las aguas. Los porqueros huyeron y al llegar a la ciudad le contaron todo y también lo de los endemoniados. Y he aquí que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y en viéndole le rogaron que se retirase de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí, para que juntos nos dejemos iluminar de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en cada uno de nosotros toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tus dones, para que al alimentarnos de la palabra del Señor no seamos sordos a tu voz, sino que recibamos la palabra de Dios con humildad y la pongamos por obra, y perseverando en ella, alcancemos la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. En el Santo Evangelio del día de hoy, San Mateo, capítulo 8, del versículo 27 en adelante. Dice: Jesús cura. A ver, un momentico. San Mateo capítulo 8, del versículo 28 en adelante. Dice: los endemoniados gadarenos. Al llegar a la otra orilla, recordemos que primero en el versículo 18, Jesús estaba con la muchedumbre, con todos, unos que habían tenido una experiencia más de cerca con Jesús, otros que estaban empezando, otros que estaban ahí solamente para ver qué pasa, de espectadores, como muchedumbre. Como de hoy en día, hay personas que conocen y estudian la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, otros que están en ese proceso, otros que estamos empezando y vamos progresando en el conocimiento de la palabra de Dios con la gracia de Dios. En el versículo 22 se habla justamente de quienes vamos conociendo al Señor y progresando en el conocimiento de su palabra.
sus discípulos y especialmente los que hemos hecho ya la confirmación. Y lo más interesante, en el, en el versículo, en el versículo 18, Jesús les había dicho a la muchedumbre, dice, viéndose rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla. Jesús mandó pasar a la muchedumbre, ¿a dónde? A la otra orilla, o sea, a moverse hacia adelante, hacia el encuentro con el Señor. En el versículo 22, Jesús está ya con en el versículo 23 en adelante está ya con sus discípulos. Y a sus discípulos es que el Señor les reprende, les dice, hombres de poca fe. Ahora Jesús llega ya a la otra orilla. Entonces Jesús inició diciéndoles que pasen a la otra orilla. Y en el proceso de ese paso a la otra orilla, cuando estaban en el lago, en el agua, les dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. Les reprendió a sus discípulos por no tener fe en él. Ahora que ya llega a la otra orilla, miren, ese proceso, una vez que ya llega a la otra orilla, ¿qué sucede? Salen dos endemoniados. Porque cuando hay ese cambio, el demonio está tranquilo mientras tiene a sus presitas sometidas o sumisas a él. Pero cuando dan ese paso de pasar a la otra orilla y ya llegan a la otra orilla, como una persona que antes no conocía de Dios, ahora conoce, ahora está enamorada de Cristo, ahí es donde el enemigo se enoja y sale al encuentro como salió cuando Jesús llegó. Dice, al llegar Jesús a la otra orilla, al llegar Jesús a la otra orilla, de los Gadarenos vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Y escuchen lo que le dijeron. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué sucede cuando uno pasa a la otra orilla? El enemigo se enoja, no quiere, porque quiere que todos estén sometidos a su voluntad, como dice 2 Timoteo 2:26. Y Dios quiere, 1 Timoteo 2:4, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Cuando llegamos al conocimiento de la verdad es pasar del desconocimiento al conocimiento, pasar a la otra orilla. Y cuando conocemos la palabra de Dios y nos esforzamos por cumplirla, dice allí en Juan 8:31-32, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, porque la verdad de Cristo nos libra de las ataduras del pecado. Primera de Juan 3:8, el que comete pecado es el diablo. Y cuando ustedes y yo nos dejamos guiar y no somos sordos a su voz, como dice en Hebreos capítulo 3, versículo 7, no somos sordos a su voz, entonces el enemigo se enoja porque quiere tener a sus presas agarrados. Pero ustedes y yo debemos dar ese paso, pasar a la otra orilla, dejar el conformismo y pasar a ser discípulos auténticos de Jesús, dejar de ser discípulos de palabra, sino ser discípulos de palabra y de obra, ser discípulos con una fe integral, donde somos íntegros en todo con nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle la gracia al Señor que ustedes y yo tengamos esa valentía, ese coraje para que ustedes y yo escuchemos la voz del Señor y pasemos a la otra orilla y no sigamos ahí estancados donde estamos, sino que nos esforcemos y con la ayuda del Señor, con su gracia, con la, con la guía del Espíritu Santo, seamos capaces de pasar a la otra orilla y tengamos fe en el Señor en todo momento, aún en las pruebas, aún en las tribulaciones. Dios está siempre con nosotros. Isaías capítulo 41, versículo 10 y 13 nos dice que el Señor siempre nos sostiene con su mano, nunca nos deja solos, nunca nos abandona. Josué 1:9 dice, no te he mandado que seas fuerte, firme, valiente, que no tiembles ni tambalees, que yo tu Dios estoy siempre contigo. Así que ánimo, mis queridos hermanos y hermanas, esforcémonos siempre por pasar a la otra orilla, dejando de ser solamente discípulos de nombre, seamos discípulos auténticos de Jesucristo, que cada día se esfuerzan por conocer su fe, celebrar su fe, vivir su fe, extender su fe y defender su fe con sus palabras y sus obras, como dice el Catecismo de la Iglesia, en numeral 1285, y como dice la palabra de Dios, 1 Pedro 3, del 15 al 16. Les envío un abrazo de corazón a cada uno de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo. Me llamo Carlos Pauta
Deseo que la Santísima Virgen María y todos los santos intercedan por todas vuestras necesidades y las necesidades del mundo entero. Denle suscribir, denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Que el Señor les bendiga y les proteja, como dice en Números 6:24.